Muy bien, el tema de esta tarde se titula El Verbo encarnado. Vamos a ir a San Juan, capítulo 1, verso 1 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo que se menciona aquí, dice el pasaje, que ese verbo no solamente estaba con Dios, sino que ese verbo era Dios, ¿sí? Eso es importante porque dice que ese Dios o ese verbo, como dice el verso 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, Dios mismo fue el que se hizo carne. No fue un ser creado que fue enviado a morir por nosotros, a vivir entre nosotros y a cumplir todo el plan de redención. Fue Dios mismo quien fue hecho carne. El verbo no simplemente se vistió de carne, sino que se hizo carne. Su substancia se transformó en carne. Es lo que dice el pasaje, ¿no? Entonces la pregunta natural que puede surgir es la siguiente. ¿Qué tipo de carne fue hecho el verbo? ¿Qué tipo de carne? La humanidad ha conocido dos tipos de carne. Una es la carne que tenía Adán antes del pecado, que era una carne que, bueno, era perfecta físicamente. Adán era perfecto, no se cansaba, no se fatigaba, no sufría de hambre, no sufría de sed, no sudaba. No solamente eso, sino que su naturaleza lo invitaba a hacer el bien. Por naturaleza, su cuerpo deseaba el bien, tenía inclinaciones hacia lo bueno. Así fue creado. Después que Adán pecó, la naturaleza humana adquirió otro tipo de inclinaciones como resultado del pecado. Como consecuencia de las generaciones que fueron transcurriendo desde la caída de Adán, esas inclinaciones se fueron fortaleciendo. Las tendencias al mal se hicieron más fuertes y al hombre le resultaba más difícil vencer la tentación. Entonces esa fue la naturaleza de la carne después de la caída de Adán. Obviamente también tenía hambre, sed, calor, ¿no? Pero en cuanto a las inclinaciones, ahora tendía hacia el mal, cuando por creación debió haber tendido hacia el bien. Entonces esos son los dos tipos de carne que ha conocido la naturaleza humana. La pregunta es, aquí dice que el verbo fue hecho carne. ¿Qué tipo de carne fue hecho? ¿La de Adán antes del pecado o la carne que vino como consecuencia del pecado? Vamos a dejar que la Santa Escritura nos responda a esta pregunta. La carne que tenemos actualmente después de la caída, según vamos a leer, es una carne que tiene pasiones y deseos. No decimos que Adán no tuviera pasiones, porque, por ejemplo, el apetito, los apetitos son pasiones, ¿no? Adán tenía pasiones o apetitos santificados, correcto. Pero después de la caída tenemos otro tipo de pasiones y deseos. ¿Qué tipo de pasiones y deseos tiene esta carne actual? Vamos a leerlo en Romanos 7:5. ¿Quién me quiere hacer el favor de leerlo? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Qué tipo de pasiones son las que tiene la carne actual? Dice la Biblia, pasiones pecaminosas. Eso está en la carne, ¿correcto? Después, Romanos 13, versículos 13 y 14. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Según el contexto, lo que leímos en el verso 13, ¿cuáles son esos deseos de la carne? Glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidia. Todo eso, todas esas cosas anteriores que leímos se resumen en pecado, ¿no?
Todas esas cosas son pecado. Y dice que esos son los deseos de la carne. La carne que tenemos es una carne que desea el pecado. ¿Sí? Es la carne a la que se estaba refiriendo Pablo por el contexto, la carne actual. La que tenemos nosotros, la que tenía él y la que tenían las personas que leían sus cartas. La carne después de la caída de Adán, ¿sí? Y tiene deseos por el pecado. Y leímos en Romanos 7 que sus pasiones son pecaminosas. Entonces tiene malos deseos y pasiones pecaminosas. Así que, considerando cuáles son las características de la carne actual, vuelvo a preguntar, ¿qué tipo de carne fue hecho el Verbo? ¿Será que la carne que fue hecho el Verbo, Cristo, era una carne con pasiones pecaminosas y malos deseos? ¿O era una carne como la de Adán, que carecía de estas cosas? ¿Qué tipo de carne? ¿Cuál creen ustedes? Vamos, es pregunta para reflexionar, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Romanos capítulo 8, verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dice que yo era débil por la carne. ¿Qué carne es la que es débil, hermanos? ¿La carne de Adán era débil? No. ¿La carne nuestra es débil? Sí. Yo era débil por la carne por la carne que tengo. Y la carne que tengo es una carne caída en pecado. Y por esa carne era débil. La debilidad vino como consecuencia del pecado. Aquí no puede estar describiendo la carne de Adán antes del pecado. La segunda mitad del versículo lo deja muy claro. Como yo era débil por la carne, dice Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué tipo de carne dice que tomó Cristo? Dice semejanza de carne de pecado. No podemos hablar de carne de pecado antes de la entrada del pecado al mundo. ¿La carne de Adán era carne de pecado? No. ¿La carne nuestra es carne de pecado? Sí. ¿Con qué carne envió Dios a su Hijo al mundo? El verso dice, en semejanza de carne de pecado. Por esa última palabra, pecado, es imposible decir, en base a este versículo, que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes del pecado, refiriéndome a la naturaleza del cuerpo, aclaro, ¿no? Pero hay una palabra antes de la expresión carne de pecado que nos puede hacer ruido y puede dificultar que aceptemos esto que acabo de mencionar. Es la palabra semejanza. Y algunos podrían decir, pero es que semejante no es igual. Algo semejante no es decir lo mismo que igual. Entonces, si dice que vino en semejanza de carne de pecado, significa que tomó una carne parecida a la nuestra y no idéntica a la nuestra. Se podría argumentar eso. Pero vamos a ver primero qué significa realmente la palabra semejanza. ¿En qué somos semejantes los gatos y los seres humanos? ¿En qué somos semejantes? ¿Somos mamíferos, por ejemplo? En la alimentación, El querer comer. Muy bien, hermana Luz. Por ejemplo, gatos y seres humanos, si bien tenemos diferencias importantes, como decía nuestra hermana, también tenemos semejanzas. Somos mamíferos, necesitamos el alimento para comer, somos mortales, tenemos exactamente el mismo número de ojos, tenemos una lengua. Hay muchas semejanzas entre los seres humanos y los gatos, pero seres humanos y gatos no somos iguales, ¿correcto? Pero tenemos semejanzas. En español, la palabra semejanza se usa para comparar dos cosas en aquellas características en que se coinciden. Si bien, como mencionábamos, los gatos discrepan con nosotros en muchas cosas, hay otras en las que coinciden. Somos mamíferos, somos mortales, necesitamos oxígeno para respirar, tenemos exactamente el mismo número de ojos, etc. ¿Sí? Ahora, la palabra semejanza, repito, se usa para comparar dos cosas, pero describe únicamente aquellas cosas en las cuales los objetos comparados
coinciden. ¿Sí? Coincidimos con el gato en el mismo número de ojos, 2 orejas, etcétera, ¿no? Pero hay muchos aspectos en los cuales no coincidimos. Entonces aquí se está hablando, se usa la palabra semejanza para comparar la naturaleza que yo tenía y la naturaleza con la cual Dios envió a su Hijo al mundo. Antes de hacer otro comentario respecto a Romanos 8:3, vamos a ver si en el contexto bíblico y en el griego la palabra semejanza tiene este significado que he mencionado. La palabra semejanza en griego es homoioma. Dice: Dios envió a su Hijo en semejanza, homoioma, de carne de pecado. Esa palabra deriva a su vez de la palabra griega homoió, que aparece en Mateo 7:24. ¿Quién nos quiere hacer el favor de leerlo? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí dice que le compararía a un hombre prudente, pero la palabra que usa que se traduce como comparar es homoió, que es lo que mencionábamos, que la palabra semejanza, que es de donde deriva esta, que es lo que se traduce también en Romanos 8:3, esta palabra se usa para comparar dos cosas, y aquí es lo mismo, ¿sí? Dice, le compararé, y usa la raíz de la palabra homoioma, que es la que se traduce en Romanos 8:3 como semejanza, ¿correcto? Pero dice que le compararía a un hombre prudente. Yo pregunto, ¿el que oye la palabra de Cristo y la hace, es parecido a un hombre prudente o es realmente un hombre prudente? Es realmente un hombre prudente, ¿sí? Entonces vemos que la palabra homoió no está describiendo algo que se parece, sino algo que es así. Exactamente, quien hiciera la palabra de Cristo sería exactamente como un hombre prudente. Sería realmente un hombre prudente. Ahora vamos a comparar el pasaje con Mateo 6, del 7 al 8, donde aparece la misma palabra. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. En Mateo 7 vimos que homoió se traducía como le compararé, y en el capítulo 6 se traduce como semejantes. ¿Sí? Vemos que, o sea, lo que habíamos dicho, la palabra semejante se usa para comparar, por eso se le compararé. Y compara aspectos en los cuales coinciden las cosas comparadas. Por eso aquí dice, y orando en un 6 van a repeticiones como los gentiles. La palabra ahí, como, en griego, es la palabra osper, y en griego tiene el siguiente significado. Osper significa igual que, tal como, incluso como, o abajo aparecen las raíces de la palabra y significa exactamente como. ¿Sí? Por eso nos dice en Mateo 20:14 lo siguiente. Es la parábola de los trabajadores de la viña. Dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. En la parábola, recuerden que el señor de la viña les paga exactamente la misma cantidad. Aquí aparece la raíz de la palabra hosper, que es hos, y dice, quiero dar a este como a ti. Claro, les dio exactamente la misma cantidad. Entonces, esa palabra se usa para hablar de algo que es exactamente igual. Entonces, cuando en Mateo 6, del 7 al 8, dice, y usando, no uséis vanas repeticiones como, osper, los gentiles, o sea, no hagas exactamente como los gentiles. Porque si haces exactamente como los gentiles, ¿qué dice el verso 8? Vas a ser semejante a ellos. Por el contexto con el que aparece, ¿qué está diciendo? Si yo hago como los gentiles, voy a ser igual a los gentiles en ese aspecto. Por supuesto, ¿judíos y gentiles eran la misma cosa? No. Los judíos eran, como ya lo mencioné, por obviedad,
judíos y los gentiles eran de otras nacionalidades. Entonces, en nacionalidad, judíos y gentiles no eran iguales. Pero la palabra se usa para comparar aspectos en los cuales sí se es igual. La palabra describe solamente las características que comparten las cosas que son comparadas. ¿En qué serían iguales a los gentiles? En que ambos estarían usando vanas palabrerías. Vimos que la palabra entonces semejante no significa parecido, sino que describe una característica que se comparte. Por eso a veces se puede entender erróneamente que semejante significa parecido. Porque alguien dice, pero es que los gentiles y los judíos no eran lo mismo. Claro, no eran lo mismo. Como no compartían todas las características, no eran iguales. Pero repito, la palabra semejante no describe todas las características, sino se refiere solamente a algunas en particular. En este caso, ¿cuál es la característica particular con la cual se está comparando? La característica de usar vanas repeticiones, ¿sí? El contexto nos va a decir si la palabra semejante se refiere a... Por ejemplo, cuando yo dije que somos semejantes a los gatos, era en algo en específico, en que tenemos 2 ojos, que somos mortales, etcétera, ¿no? No en todo somos semejantes a los gatos. Tenemos más diferencias que similitudes, quizá. Muy bien. Ahora volvamos teniendo ya el entendimiento tanto en español como en griego y en el contexto bíblico de lo que significa la palabra semejanza. Vamos a reconsiderar el versículo ya una vez explicado qué significa la palabra semejanza. Hay un estudio que a lo mejor les comparto más adelante. No sé, tal vez no se tengan un grupo de WhatsApp, lo puedo enviar. Es un análisis que hizo la Universidad de Harvard sobre la palabra semejanza en griego. Y se demostró en ese estudio que la palabra semejanza significa, según los escritos griegos, algo igual o idéntico incluso. Se usa como sinónimo de igual, ¿sí? Ese estudio se los puedo compartir, es un estudio más extensivo del idioma. Eso demuestra por lo que estamos diciendo, ¿no? Pero igual por el contexto bíblico ya lo hemos mencionado que así es, ¿no? Entonces dice que como yo era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Qué significaba semejanza? Una característica que compartía. ¿Qué característica comparte con nosotros? La carne de pecado. No está diciendo que era parecido a una carne de pecado, sino que esa característica tenía como nosotros. Era igual a nosotros en ese aspecto particular, en cuanto a la carne de pecado. Por supuesto, en la forma de vivir no era igual a nosotros. Él no pecaba y nosotros pecamos. Por eso menciono que la palabra semejanza describe solamente una característica en particular, o pueden ser varias, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Pero se usa para comparar características en específico, es lo que quiero mencionar, ¿no? Entonces, ¿en qué aspecto coincidía? Porque dijimos que la palabra semejanza se usa para hablar de las características en que coinciden las dos cosas comparadas. ¿En qué característica coincidía Cristo con nosotros? Según Romanos 8:3, dice en carne de pecado. Es como si leyéramos, Dios envió a su Hijo en coincidencia de carne de pecado, ¿sí? En semejanza de carne de pecado es lo que significa. Ahora vamos a ver qué nos dice. Dice que a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué comentario nos hace el Espíritu? Decía en Reflejemos a Jesús, página 206, quinto párrafo. ¿Quién nos quiere hacer el favor de leer lo que aparece en la pantalla? A fin de que él pudiera por su propio ejemplo condenar al pecado en su carne, tomó sobre sí la semejanza de la carne pecaminosa. Romanos 8:3 decía carne de pecado y el Espíritu decía dice carne pecaminosa. Vemos que es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Pecaminosa y carne de pecado es lo mismo. Ok. Y eso lo hizo para poder condenar al pecado en la carne por su propio ejemplo. ¿Por qué? Porque él demostró que la carne de pecado no era una excusa para pecar. Dio ejemplo al tomar la carne de pecado, la carne en la cual usted y yo pecamos, carne en la cual, sin embargo, él no pecó. Entonces, al demostrar que la carne de pecado no es justificación para pecar, él condenó al pecado en la carne.
Ahora vamos a Hebreos 2:14. ¿Qué nos dice? Lo leo. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Aquí no dice que participó de algo parecido. Él dice que participó de lo mismo. Participó de carne y sangre, así como nosotros tenemos carne y sangre. En el contexto del pasaje, pueden abrirlo en Hebreos 2, él está hablando de la simiente de Abraham. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Qué naturaleza es la que tienen los ángeles? Una naturaleza inmaculada, cuyas tendencias son solamente hacia lo bueno. Bueno, él no socorrió a esa clase de seres cuya naturaleza se inclina solamente hacia el bien, sino que, dice, él socorrió a la descendencia de Abraham. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿De qué carne y sangre estamos hablando? ¿Qué carne y sangre tenía Abraham, que es el que se menciona en el contexto? ¿Una carne como la de Adán antes del pecado, sin tendencias al mal? ¿O una carne que tenía una carne pecaminosa? Exactamente, una carne pecaminosa. Pero noten la comparación. No socorrió a los ángeles, dice, que no tienen esa naturaleza pecaminosa. Socorrió a los descendientes de Abraham. Y como tenía que socorrer a los descendientes de Abraham, tenía que participar de lo mismo, de la misma carne y la misma sangre, que es una carne pecaminosa. El versículo es muy claro. Y aquí, por si alguno no estuviese convencido del significado de la palabra semejante, aunque los estudios demuestran el significado que se usa, que tiene la palabra en el original, y pues el contexto bíblico, como ya lo mencionamos, también lo dice, y el español, bueno, etcétera. Pero si eso no bastase, aquí la palabra que usa es lo mismo. Él participó de lo mismo, no de algo parecido. ¿Qué nos dice después Hebreos 2:17? ¿Quién lo quiere leer? Por lo cual debía ser en todo semejantes tus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Gracias. Dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos. En todo semejante. Y dijimos que semejante es como decir coincidente, porque la palabra semejanza, repito, se usa para comparar dos cosas, y lo que se compara son las características que se comparten, aquello en que se coincide. Así que debía ser en todo coincidente con sus hermanos. En todo, pero oye, pero Jesús no pecó, entonces ¿por qué dice que era en todo como nosotros? Bueno, por eso tenemos el contexto. El verso 14, ¿qué decía? ¿De qué está hablando el contexto? De carne y sangre. Él participó de carne y sangre. Y en cuanto a las características de esa carne, tenía que ser en todo como sus hermanos. En las características de la carne. Como nuestra carne tiene deficiencias, la carne de Cristo tenía deficiencias. Esta carne nos hace cansarnos, la de Cristo se cansaba, hambre, sed, calor, todo eso tenía la carne de Cristo. Pero tenía todas las características, absolutamente todas, porque dice en todo semejante a sus hermanos. ¿Respecto a qué? A la carne. En la forma de vivir no era semejante a nosotros, no era como nosotros. Semejante significa como, pues ya lo mencionamos hace rato, ¿no? Entonces, eran todo como nosotros en cuanto a la carne. ¿Nuestra carne tiene tendencias al mal? Sí. ¿La de Cristo la tenía? Por supuesto que sí. Tenía que ser en todo. No había algo que pudiéramos excluir de allí. No podemos decir, es que era como nosotros en el sentido que tenía hambre, sed y calor. Hasta ahí. Él no tenía tendencias al mal. Su carne, perdón. Hago esa diferenciación por lo que voy a mencionar más adelante. Su carne no tenía tendencias al mal, ¿no? Aquí dice en todo, y eso no puede excluir alguna cosa. Tiene que incluir incluso las tendencias heredadas hacia el mal. Porque solo así, dice, tenía que ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Él puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Como fue tentado como nosotros, nos entiende por experiencia.
Ok, entonces si ahora volvemos a leer el versículo con el que abrimos, dice, y aquel verbo fue hecho carne pecaminosa, por la simple razón de que era la única tipo de carne que había en ese tiempo en el mundo. La única clase de carne que podía heredar de María. Con esa carne lo engendró María, con carne de pecado. Ahora, gracias a Dios tenemos el espíritu de profecía. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía respecto al término carne? ¿Qué significa? Vamos a ir a Consejos para la Iglesia, página 244, párrafo 3. Las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Las palabras carne, carnal o concupiscencias carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Dice que la palabra carne, dice, abarca la naturaleza inferior y corrupta, junto con la palabra carnal o concupiscencias carnales. Pero aquí estamos analizando la palabra carne. La palabra carne, dice, abarca la naturaleza inferior y corrupta. Bueno, en la cita original, que es la Carta 1 de 1888, párrafo 10, Elena de White cita 1 Pedro 2:11 y hace referencia también a los escritos de Pablo al usar la misma terminología. Entonces, en ese contexto es que ella dice que la palabra carne se refiere a la naturaleza inferior y corrupta, en el contexto del Nuevo Testamento. Por supuesto, si en el Nuevo Testamento leemos que está citando algún pasaje del Antiguo Testamento, pues el contexto será entonces el del Antiguo Testamento, ¿no? Pero cuando no, la palabra carne se va a referir a la naturaleza inferior y corrupta, según el espíritu de profecía. Entonces, cuando leemos aquí, en Juan 1:14, que el verbo fue hecho carne, está diciendo que el verbo fue hecho de una naturaleza inferior y corrupta. ¿Correcto? Y según el espíritu de profecía, la palabra carne se refiere a la naturaleza inferior y corrupta. Así que lo que está diciendo San Juan 1:14 es que el verbo fue hecho de una naturaleza inferior y corrupta. Creo que es demasiado claro, ¿no? Ok. Ahora San Juan 1 de Juan 4:3. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Por qué menciona el espíritu del anticristo? Porque la Iglesia Católica es la que creó ese dogma, el dogma de la Inmaculada Concepción. Para que Cristo fuese libre de pecado, porque recuerden que para ellos el cuerpo es pecado, dicen ellos. El pecado no es un acto, el pecado es un estado. Eso es la doctrina del pecado original, cuyo origen es católico. Bueno, y como el cuerpo es pecado, Jesús no podía tener este cuerpo. O sea, el cuerpo que es pecado es el que viene después de la caída, ¿no? Porque entonces Jesús hubiera sido un pecador. Entonces, para que Jesús tuviera una naturaleza diferente y pudiera ser sin pecado, tenía que venir de una mujer que no tuviera pecado. Y entonces ellos dicen que María era sin pecado, o sea, estaba libre de la naturaleza caída, y entonces cuando engendró a Cristo, lo dio a luz sin pecado. Entonces Cristo pudo ser sin pecado. Ese es un dogma de la Iglesia Católica, del papado, descrito aquí como el anticristo. Ese es el espíritu, dice, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Ellos creen que vino en carne, claro. Pero no en el contexto del Nuevo Testamento. En el contexto del Nuevo Testamento la palabra carne es carne pecaminosa. Ellos no confiesan que Jesús vino en carne pecaminosa. O en el sentido que le da el espíritu de profecía, carne se refiere a la naturaleza inferior y corrupta. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en naturaleza inferior y corrupta no es de Dios. Así que cuando ustedes escuchen a alguien que diga que Jesucristo no vino en naturaleza pecaminosa, ese espíritu no es de Dios.
Hay un libro que quizá conozcan, se llama Preguntas sobre Doctrina. En 1957, ese libro le dio una vuelta a nuestra teología. Y desde entonces empezó a tener mayor auge la enseñanza de que Jesucristo vino con la naturaleza de Adán antes del pecado y no con la naturaleza pecaminosa. Ese libro no confiesa que Jesucristo ha venido en una naturaleza inferior y corrupta, sino que afirma todo lo contrario, que Él estuvo libre de las tendencias heredadas al mal. Pero ¿qué dice la Santa Palabra de Dios? Que el espíritu que hace esto no es de Dios. Así que el espíritu que estuvo detrás de la elaboración de ese libro y de muchos otros que circulan ahora, el espíritu que inspira a esos autores no es de Dios, sino que es el espíritu del anticristo, según las Santas Escrituras. No lo está diciendo Abdías Sausa, lo dice la palabra de Dios, ¿no? Aclaro. ¿Qué nos dice San Juan? Segunda carta de San Juan, capítulo 1, verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Repito, ¿qué es carne según el espíritu de profecía en el contexto del Nuevo Testamento? Carne pecaminosa, o en las palabras de Elena de White, naturaleza inferior y corrupta. Aquí dice, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, es decir, en naturaleza inferior y corrupta. ¿Cómo le llama la Biblia a los que afirman que Jesús vino con una naturaleza exenta de las tendencias heredadas al mal? Engañadores, muchos engañadores que no confiesan que Jesucristo ha venido en naturaleza pecaminosa, con un cuerpo inferior y corrupto. Quien esto hace es el engañador. Así que ahora es sencillo identificar a qué oradores son guiados por el Espíritu de Dios y quiénes son guiados por el espíritu del anticristo. Ok, volvamos a la cita que habíamos mencionado. Dice, las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Las palabras carne, carnal o concupiscencias carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Pero luego dice, por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Entonces, ¿no es la carne la que nos obliga a pecar? El pasaje lo dice claro. La carne por sí misma no puede obrar contra la voluntad de Dios. O sea, yo no peco porque tenga una naturaleza inferior y corrupta. No es mi carne pecaminosa la que me hace pecar, porque por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. ¿Qué se requiere para que la carne pueda llevar a cabo sus deseos corruptos? No solamente la carne tiene voluntad y deseos, también la mente tiene deseos. Eso vamos a verlo en Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces vemos que no solamente la carne tiene voluntad, sino también los pensamientos. ¿Sí? ¿Qué se requiere para que yo pueda pecar? No solamente la voluntad de la carne, sino que mi mente comparta los deseos pecaminosos de mi cuerpo. Se requiere también la voluntad de los pensamientos. Solo así podemos andar, como dice Pablo, en los deseos de nuestra carne, porque tenemos libre albedrío. La mente debe consentir en pecar. Si nuestra naturaleza nos obliga a pecar, hemos anulado el libre albedrío con esa teología. Si no podemos decidir servir a Dios o no servirle, si es la naturaleza la que toma esa decisión,
entonces el hombre no tiene libre albedrío. Se requiere la voluntad de los pensamientos para que podamos cometer un solo acto malo. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Habla de la mente de Cristo, ¿sí? Ahora, leímos que el Verbo fue hecho carne. Su cuerpo era pecaminoso. Leímos que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. No dice que Jesús fue enviado en semejanza de mente de pecado, sino solamente en semejanza de carne de pecado. Era como nosotros en cuanto a la carne, no en cuanto a la mente, porque la mente era la mente de Cristo. Para pecar no se requiere solamente un cuerpo pecaminoso, sino también una mente pecaminosa. Se requiere la voluntad de la carne y de los pensamientos, como leímos en Efesios 2:3. Así que la pregunta aquí es, ¿qué había en la mente de Cristo que lo guardó de pecar? ¿Qué había en su mente? Porque dijimos que por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. ¿Qué se requiere? Que la voluntad de la mente comparta los deseos pecaminosos del cuerpo. En el caso de Cristo, así no fue. Su mente siempre rehuía el mal. Pero había algo entonces en su mente. Porque yo peco y él no pecaba. Algo tenía que ver ahí distinto que justifique esa diferencia. Pero esa distinción no estaba en el cuerpo, porque eso ya lo explicamos abundantemente. Tendría que estar en la mente. ¿Qué había en la mente de Cristo que lo guardó de pecar? Salmos 48 es un salmo mesiánico. Es Cristo el que habla allí. ¿Qué es lo que dice? Está hablando de cuando se va a encarnar y lo que va a hacer durante su encarnación. ¿Qué dice Salmos 48? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué es el corazón en la Biblia? La mente. Dice, tu ley está en medio de mi corazón. O sea, está en mi mente. La ley de Dios estaba en la mente de Cristo. Ahora, ¿qué consecuencias tiene que la ley esté en la mente de una persona? ¿Qué dice Salmos 37-31 respecto del hombre justo? La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. ¿Qué ocurre como consecuencia de que la ley esté en el corazón o mente? Sus pies no resbalarán, no se deslizarán y caerán en pecado, porque la ley de Dios está en su corazón. Entonces Jesús no pecó porque la ley de Dios estaba en su corazón, estaba en su mente. Eso había en su mente que lo guardó de pecar. La ley de Dios estaba entronizada allí. Puesta allí, por supuesto, por acción del Espíritu Santo. Eso está en armonía perfecta con Salmos 119:11, que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119 habla de la ley de Dios, es el tema central, la ley de Dios. Usa diferentes palabras para referirse a la ley, mandamientos, ordenanzas, y aquí dichos. ¿Sí? En mi corazón he guardado tus dichos, está hablando de los mandamientos según el contexto, para no pecar contra ti. Tener entonces la ley en el corazón nos hace no pecar contra Dios. Por eso dice Salmos 48 que Jesús tenía la ley en el corazón. ¿Entendemos entonces por qué no pecó? No fue Porque su naturaleza corporal fuese diferente a la nuestra, sino porque su mente era distinta a la que usted y yo tenemos. En su mente estaba la ley de Dios entronizada, y en nuestra mente, si pecamos, evidentemente la ley no está allí, porque entonces seríamos guardados de pecar. Entonces nuestros pies no resbalarían, como decía el Salmo 37. Pero no necesitamos desalentarnos. Se nos hace la promesa. La leímos ya en 1 Corintios 2:16. Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo pregunto, si tenemos la mente de Cristo, ¿será que esa mente que podemos tener deseará el pecado?
¿Qué creen ustedes? ¿Será que esa mente puede odiar? ¿Será que esa mente puede codiciar a la mujer del prójimo? ¿Será que esa mente puede querer ganancias deshonestas? ¿Qué creen que quiera la mente de Cristo? Si tenemos la mente de Cristo, vamos a aborrecer el pecado. No será tan odioso como le era a Cristo. Y así como Cristo estuvo dispuesto a morir antes de cometer un solo acto malo, nosotros también tendremos esa misma disposición. Por eso dice, haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En griego es esa misma mente que hubo en Cristo Jesús. Con la mente de Cristo no será posible que pequemos. Así como Cristo no pecó. Si la ley está entronizada en nuestro corazón, nuestra mente será como la de Cristo. Esa es la diferencia entre mi mente y la de Cristo. Que en la de Él estaba la ley entronizada y en la nuestra no estaba, no está. Si pecamos, es evidente que no está. Pero podemos tener la mente de Cristo. Y entonces, aunque nuestra carne tenga la voluntad de pecar, tenga deseos pecaminosos, tenga tendencias al mal, será subyugada por una mente superior. Como dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él también dice que llevaba cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. El cuerpo es puesto en servidumbre cuando se le niegan sus deseos. Por eso Jesús dijo, niéguese cada uno a sí mismo. Niega los deseos de tu cuerpo. Somételos a la voluntad de una mente santificada. Comparte la mente de Cristo y podrás vivir la vida de Cristo. El Verbo se encarnó. Tomó mi naturaleza. La naturaleza con la cual usted y yo pecamos. La tomó y sin embargo Él no pecó. Por cuanto yo era débil por la carne, leímos. Él tuvo que hacerse también de esa carne, para demostrar que esa carne débil no es excusa para pecar, porque podemos ser fortalecidos por poder de lo alto. Jesús mismo lo dijo, por mí mismo yo no puedo hacer nada, sino que dependía del Padre. Como ser humano, Él se autolimitó, tuvo que vencer con el poder que Dios le daba para estar en la condición de hombre y podernos ser ejemplo. Se hizo hombre a fin de pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, para poder compadecerse de nuestras debilidades. Su encarnación, su sufrimiento, su muerte, todo lo hizo con un propósito en mente. ¿Cuál es ese propósito? Lo leemos en el Espíritu de Profecía, en el matinal Reflejemos a Jesús, página 55, quinto párrafo. Todo lo hizo para que sea posible impartirme su propia justicia, para que pueda cumplir su ley que he transgredido. Por esto lo adoro, y lo proclamaré a todos los pecadores. ¿Para qué hizo todo? Todo lo que hizo, su encarnación, su sufrimiento, su muerte. Todo lo hizo, dice, para que sea posible impartirme su propia justicia. ¿Qué ocurre cuando la justicia de Cristo me es impartida? Para que pueda cumplir su ley que he transgredido. Yo no puedo obedecer por mí mismo, por mis propias fuerzas. Soy débil por la carne. La carne es débil, pero en esta misma carne débil yo puedo vencer si recibo poder de lo alto. Si Cristo me imparte su justicia, entonces yo puedo cumplir su ley que he transgredido. Y dice, por esto lo adoro y lo proclamaré a todos los pecadores. Siempre hemos de agradecer que Jesús nos haya mostrado con hechos reales que es posible vivir una vida de obediencia. Siempre hemos de agradecer que Él haya hecho posible que podamos ser libertados del poder del pecado. Él rompió esas cadenas. Ya no estamos obligados a ser esclavos del pecado. Podemos ahora ser siervos de la justicia. Podemos pedirle a Dios que mediante su Espíritu grabe su ley en nuestros corazones. Ese es el nuevo pacto. Pondré mi ley en sus corazones. ¿Cuál es la consecuencia de que la ley esté en el corazón? Que no pecaremos contra Dios. Ya lo demostramos con lo que dice Salmos. El nuevo pacto no anula la ley de Dios como creen muchos grupos protestantes.
Al contrario, el nuevo pacto hace posible que la ley de Dios pueda ser obedecida, porque la lleva de las tablas de piedra a las tablas del corazón. Y desde adentro puede transformar todo el ser. El nuevo pacto nos promete darnos el poder de guardar esa ley al implantarla en nuestro corazón. Por esto dice, por esto lo adoro y lo proclamaré a todos los pecadores.